Dios los bendiga esta maravillosa noche. Vamos a compartir un tema de la palabra del Señor y que el Señor edifique nuestras vidas de tal manera que hoy podamos comprender el propósito por el cual el Señor se ha manifestado a través de la palabra. Vamos a buscar en el capítulo número 10 del Evangelio de Lucas una porción muy interesante para poder desarrollarla el día de hoy. Lucas capítulo 10 y versículo 26. Dice la palabra del Señor. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Padre, te damos gracias. Creemos que tu palabra es vida, que tu palabra es espíritu y que solamente a través de ella, Señor, tú puedes transformar el corazón del hombre. Y solamente tú, Señor, a través de la palabra, puedes levantar la condición del hombre, esa condición de muerte y de pecado, esa condenación eterna, en la cual nadie más que solamente tú, a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, podía, Señor, redimir la vida de todos los seres humanos, de aquellos que por fe se acercan a ti, creyendo firmemente que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que nadie llega al Padre sino a través de ti. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En la porción que vamos a desarrollar esta noche, nos encontramos ante la lucha que tuvo Jesús con lo que fue la religión de aquella época. Desde el versículo número 25, la Biblia nos habla que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Durante mucho tiempo el hombre se ha preguntado: ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Sin embargo, la palabra de Dios es la brújula, es la guía. La palabra del Señor es la que nos orienta en la verdad, es la que nos lleva al conocimiento pleno de Dios y que nos indica la manera que Dios ha establecido para poder encontrar esa senda de justicia. Muchos en la antigüedad se arraigaron tanto a sus religiones, a sus creencias y filosofías, que experimentaron al final de sus días un vacío, y un vacío muy importante en su existencia. Sin embargo, la palabra del Señor no nos deja dudas, sino que nos aclara el pensamiento de tal manera que podamos entender, y entendiendo podamos hacer caso a la palabra del Señor y ser obedientes al mandato que Dios ha establecido. Vemos pues que en el versículo 26 el Señor le responde. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Era obvio que este hombre, como intérprete de la ley, él conocía los principios básicos que el Señor había establecido a través de la misma. Es obvio de que muchos son conocedores de la palabra y que muchos han leído la palabra de una manera secular. Sin embargo, la Biblia no se puede entender de una manera secular. Es necesario que las cosas que son de Dios se disciernan espiritualmente, porque el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Pero cuando la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor, lo que se está produciendo en el corazón del hombre es fe para arrepentimiento. Y el diálogo que comenzamos a ver entre este hombre, intérprete de la ley, y el Señor, llevaba una sazón en la cual él poder no solamente tener una duda que la envolvía en su curiosidad de preguntarle: haciendo qué cosa tendré vida eterna. En muchos pasajes de la Biblia también se nos narra, ya por Lucas capítulo 18, de un hombre que era, hermanos, principal, y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ellos tenían el conocimiento pleno de la ley,
Ellos eran principales en sus ciudades, como sacerdotes, como levitas, pero sin embargo no encontraban el porqué de ese vacío existencial que tenía embargada su alma y su espíritu, de tal manera que se arriesgaron públicamente a poder preguntar esto delante del Señor: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muchas personas tienen duda acerca de la manera y la forma en la cual ellos pueden alcanzar la misericordia de Dios. Quiero decirte esta noche que por nuestros propios esfuerzos humanos, por nuestra propia capacidad humana, nunca vamos a poder agradar al Señor. Dios ha establecido un método, una forma, y ha designado un solo camino para poder nosotros ser guiados hacia el Padre. El Señor mismo lo dijo en el Evangelio de Juan: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14 y versículo 6. Pero vemos cómo osadamente este hombre, queriendo él justificarse a sí mismo, él comenzó a hacerle esta serie de preguntas. Él sabía que tenía conocimiento pleno en la ley, pero en la ley, hermanos, el vacío más grande que existía era que ellos mismos se habían creado un sistema de religioso al cual ellos atendían como una base principal para poder agradar a Dios. Sin embargo, cuando el Señor vino a esta tierra y comenzó su ministerio, Él rechazó toda clase de enseñanza de los fariseos, de los escribas, y le enseñó la forma natural en que Dios se había de manifestar al mundo a través del amor y de la misericordia. Vemos pues que en el versículo 28, Jesús le respondió y le dijo: bien, haz esto, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, comienza a desarrollarle una parábola. Y a través de esta parábola, lo que el Señor pretende es darle a entender la condición en la cual él se encuentra en ese momento. Que también, a pesar de que él era un hombre religioso, a pesar que era un hombre conocedor de la ley, un intérprete, había en su corazón un vacío grande que Dios demanda en el corazón del hombre, que ese vacío solo puede ser llenado por la obra de su Espíritu Santo. Y comienza relatándole esta parábola. Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquí la Biblia nos habla de dos aspectos muy importantes. Dice que este hombre descendía de Jerusalén. Entonces podemos observar, hermanos amados, queridos amigos, de que Jerusalén representa la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. La misma palabra Jerusalén lo que significa es paz. Como Dios, hermanos, al principio puso al hombre en una condición de paz, en una condición de cordialidad, en una condición en la cual él podía tener una comunicación plena con su Creador y gozar de todos aquellos privilegios que Dios le había establecido en aquel huerto que Dios le había creado. La misma palabra dice que fue puesto en un jardín, en un Edén. Y es claro de que la palabra Edén lo que significa es delicia, es una delicia. Era una delicia poder estar en ese paraíso que Dios les había creado. Y dice la palabra del Señor que este hombre, descendiendo de Jerusalén, iba hacia Jericó. Jericó aquí representa la ciudad de pecado, la ciudad de perdición, la ciudad que es enemiga de los hijos de Dios. Y yendo a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. La Biblia dice en San Juan capítulo 10 y versículo número 10 que el ladrón no ha venido sino a matar, a hurtar y a destruir. Cuando Dios creó al hombre, lo condicionó con la situación de que él no desobedeciera el mandato que Dios le había dado. Porque el día que él desobedeciera,
iba a morir espiritualmente. Y a través de que la primera pareja desobedeció a Dios, esa pareja permitió que Satanás le quitara todo aquello, esos privilegios que Dios le había dado, de poder sojuzgar la tierra. Ahora las escrituras de la tierra, el derecho legal de la tierra ya no estaba en manos de Adán ni en manos de su esposa. Habían perdido la legalidad del título que Dios les había dado, porque la palabra del Señor dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este hombre llamado Adán, cuando peca, queda él expuesto al pecado, y por medio del pecado vino la muerte a todos los hombres. Y entonces es claro que cuando el hombre peca, es esclavo del pecado, viene a ser esclavo ya no del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios todopoderoso que le favorecía con bienes y misericordias, sino de aquel que se había convertido en el enemigo número uno de Dios, el adversario. Satanás ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Y aquí vemos, hermanos queridos, amigos amados, que este hombre fue dejado medio muerto. Es decir, de que la condición en la cual el hombre le falla a Dios desde la primera vez, ahí queda el hombre muerto en delitos y pecados, como lo dice la epístola a los Efesios. Y estando muerto en delitos y pecados, el hombre no puede hacer nada ni por sí mismo. Es esclavo de pecado. Y hermanos, es llevado por donde quiera, por un lado, por parte, hermano, de su misma condición de pecado, y por otro lado, siendo engañado por el diablo. Y también, a pesar de todo eso, hermanos, es arrastrado por la condición de este mundo que se inclina hacia el mal y hacia las tinieblas. Versículo número 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Un sacerdote en el Antiguo Testamento era la representación máxima de Dios en la tierra. El sacerdote era el que Dios había designado para poder él transmitir su voluntad al pueblo, pero también para que este hombre fuera el que intercedía por los pecados de aquel pueblo que se había descarriado. Era un hombre, hermano, que tenía el conocimiento pleno de Dios, que tenía el respaldo de Dios, que tenía en sus manos el privilegio de ser elegido por Dios para poder llevar los pecados del pueblo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando este sacerdote le vio tirado en el camino, pasó de largo. Es decir, que tuvo indiferencia hacia la necesidad en la cual aquel hombre se encontraba. Creo, hermanos queridos, que en muchas ocasiones lo que la religión hace solamente es maquillar el hecho de poder levantar la vida de los hombres y poder llevarlo a una condición, hermanos, en la cual este hombre pueda ser transformado, pueda ser bendecido, pueda ser una persona transformada. Ahora, también en el versículo número 31, hermanos, dice la palabra que él venía descendiendo por aquel camino. Vemos cómo la vida del hombre, aún el hombre religioso, se va degradando de tal manera que llega a un punto en el cual él pierde la misma sensibilidad hacia la necesidad de la vida de los demás. También en el versículo número 32 dice la palabra que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Vemos las dos máximas expresiones de vida espiritual del Antiguo Testamento entre un sacerdote y un levita. Los levitas era la tribu que Dios había elegido para que perpetuamente le sirviesen en los sacrificios del templo, en los quehaceres del templo, y eran los hombres que Dios había designado para poder llevar su gloria a las naciones y para que aquel tabernáculo en el Antiguo Testamento pudiese funcionar de día y de noche, porque los sacrificios que le ofrecían al Señor eran de día
día y de noche. Pero yo quiero llevarte a algo un poco más profundo en esta noche que Dios me está poniendo en el corazón. Cuando el Señor se manifestó en aquel día de, hermano, los tabernáculos, en aquella fiesta gloriosa, Él se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo a aquel monte Tabor. Y dice la palabra del Señor que estando allí se le comenzó a transfigurar el Señor en su presencia, en sus ojos, y fue tanto el esplendor de las vestiduras del Señor que aún Pedro se maravilló de tal manera que en su, hermano, vida religiosa, él dijo y prefirió tener, hermanos, una cabaña para que pudieran estar ahí apreciando todo el tiempo eso. La Biblia dice que a su lado se apareció Elías y a su otro lado se apareció Moisés. Moisés y Elías son los máximos representantes del Antiguo Testamento entre la ley y los profetas. Pero luego viene una voz de parte del cielo y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando Juan el Bautista, hermanos, inaugura el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios se manifestó de tal manera de que descendió en forma de paloma y se abrieron los cielos y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre estaba dando testimonio en ese momento delante de aquellos hombres, delante de Jacobo, delante de Pedro y delante de Juan, que eran los principales discípulos que él había elegido como los máximos exponentes de la palabra, como los máximos discípulos que llevarían el evangelio y lo diseminarían por todo el mundo. Pero cuando esa voz viene, para mí lo que está dando un testimonio claro el Señor allí, que lo que les está diciendo es: mi Hijo es más grande que la ley y que los profetas. Y yo creo, hermano querido, amigo querido, que solamente Cristo es el designado por el Padre, el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede alcanzar la salvación de Dios, la misericordia de Dios, y yéndose por otro camino. En la antigüedad había un dicho que decía: todos los caminos llevan a Roma. Pero, hermanos, hay un solo camino para llegar al cielo, y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Este hombre levita y este sacerdote, viendo la condición de muerte en la que aquel hombre se encontraba, no quisieron ni siquiera acercarse, le vieron de lejos, porque lo que hace, hermanos, la religión, lo que hace la filosofía, lo que hacen las creencias, lo que hacen las costumbres, hermanos queridos, es solamente maquillar la vida del hombre en una religión, pero no transformarle, pero no levantarle de esa condición de pecado, pero no librarle de esa condición en la cual el hombre se encuentra muerto en delitos y en pecados. Y aquí es muy importante saber, hermanos queridos, que cuando aquí esta palabra se retoma en el libro de los Efesios, en la epístola, se usa una palabra, hermanos, que se usa para la necrofilia, pero es una palabra que es necros en lo que es el hebreo y más o menos en lo que es el griego, necros. Lo que significa es, hermanos, que nosotros estábamos muertos, pero estábamos bien remuertos. Estábamos tan muertos como, hermano, cuando usted pasa por un mercado y usted siente un olor malo a aquel pescado o aquel marisco que ya se ha descompuesto, pero que no acaba de morir en el instante, sino que tiene días de muertos. ¿Cuánto, hermanos, había pasado desde que Dios creó al hombre hasta los días en los cuales se manifestó el Señor Jesucristo? Habían pasado miles de años en los cuales el pecado del hombre era ya grande. Es decir, que el hombre, hermanos, era una llaga podrida delante de Dios y tenía un hedor de lo cual el Señor no le agradaba. Estábamos nosotros muertos, pero estábamos bien muertos en delitos y pecados. Ahora, lo más interesante de todo esto y de esta enseñanza es que el Señor quiere transmitirle a estos hombres religiosos, hermanos queridos, de que lo que más importa en la ley, y a pesar de que ellos decían que conocían la ley, que ellos la guardaban y que guardaban sus preceptos, ellos habían olvidado que lo más importante en el mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos
cómo se les presenta una condición en la cual ellos pudieron ayudar a este prójimo, pudieron levantarlo, pudieron hacer algo por él, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron, hermanos queridos, no porque no pudieran, sino porque sus argumentos religiosos los llevaban a un tal extremo de que no podían tocar cosa inmunda porque ellos se habían de contaminar. Sin embargo, cuando vemos nosotros todo el desarrollar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice de que él, hermanos, se llegaba a gente que era vagabunda, gente que era leprosa, gente que estaba enferma, gente que eran prostitutas, que eran ladrones, cobradores de impuestos, y toda esa clase de personas era a los cuales este sistema religioso, hermanos, llamado el judaísmo, había desechado y había hecho a un lado como gente menospreciada. Ahora bien, el Señor viene para terminar, hermanos, de cerrar con broche de oro y darles, hermanos, una gran enseñanza de cómo un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Si no existe la misericordia en nuestros corazones, si no existe una pizca de poder tener empatía en la necesidad de ver la condición de la cual el hombre se encuentra y de poder llevarle esta palabra que exalta, esta palabra que transforma, esta palabra que libera, esta palabra que penetra hasta los huesos, hasta las coyunturas y que discierne los pensamientos del corazón, esta palabra que es la única que puede, hermano, hacer algo especial en la vida del hombre. Si no existe ese deseo, entonces nosotros, hermanos, estamos quizás actuando como este levita y como este sacerdote. Pero dice el versículo número 33, pero un samaritano. Nosotros sabemos, hermanos, por la palabra, que en esa época hablar de un samaritano era hablar de una persona que era aborrecida en gran manera, porque los samaritanos era la mezcla judía entre sirios y también entre otras naciones, que allá por el año 722 antes de Cristo, cuando Israel, o sea, las 10 tribus del norte, fueron llevadas cautivas por Asiria, entonces, hermanos, se mezclaron con el pasar de los años y se creó esta nueva raza que se llamaba samaritanos. Es por eso, hermanos, que era tanto el odio de los judíos hacia los samaritanos, que en una ocasión, cuando el Señor llega cerca del pozo de Jacob y tiene aquel encuentro contra aquella mujer samaritana, él le dice, dame de beber. Pero ella, impactada por esas palabras, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber agua? Si tú sabes que nosotros nos odiamos, no nos tratamos entre judíos y entre samaritanos, pero esa cadena espiritual y ancestral de odio por, hermanos, relaciones que son digamos así, culturales, religiosas, el Señor la vino a quebrar para siempre. Porque, hermanos, cuando el Señor comienza a dar este testimonio o esta parábola de este samaritano que iba por el camino y fue movido a misericordia, le está dando una lección muy importante a aquellos que decían tener, hermanos, la credibilidad, aquellos a los cuales se les había sido encomendada la palabra de Dios y por los cuales el Señor, hermanos, se había manifestado dándoles las leyes, la promulgación del culto, dándoles, hermanos, edictos, estatutos, dándole el favor de ser una nación que iba a ser luz en medio de las naciones, pero que sin embargo a la larga de todo eso su luz se apagó en medio, hermano, de ese desierto de problemas y situaciones en las cuales ellos se habían metido. Vemos algo muy importante aquí. Dice que acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Qué relevancia tan importante tenía el aceite y el vino, hermanos, que en tiempos antiguos, cuando no había, hermanos, uso de estos medicamentos que ahora podemos tener a manos, se ocupaba esa especie de vino, hermanos, fermentado, como para poder curar las heridas y desinfectarlas y poder, hermanos, así matar todo virus, toda bacteria, y eso servía, hermanos, como algo que venía a impedir que aquella herida se pudriera. Pero luego vemos cómo el aceite era tan importante también, porque luego que se hacía esa operación de poner vino sobre la herida,
se suavizaba con vendas y se le echaba aceite fresco. Esa es la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se puede tomar como una figura de aceite, pero también como una figura de vino. El Señor mismo lo dijo en su palabra, que no se podía poner vino nuevo en odres viejos. En este caso, el odre viejo representa, hermanos, la naturaleza caída del hombre, que bajo el dominio de una religión que él ha creado, no puede agradar a Dios. Pero sin embargo, cuando el Espíritu de Dios viene a la vida del hombre, dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que viene a ser una nueva criatura. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque se produce una transformación a través del Espíritu de Dios, en el cual, hermanos amados, Él comienza a operar en el corazón y comienza a operar de tal manera que aquel hombre es transformado y es, hermanos, llevado así como la luz de la aurora, en que cada día su luz resplandece un poco más. Dice la palabra del Señor acá en donde estamos leyendo en el versículo 34, que cuando él le echó aceite y vino, y dice, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué noble gesto que este hombre tuvo cuando él sabía, hermanos amados, que no conocía ni siquiera a aquel hombre, que no iba a ganar ningún rédito por lo que él iba a hacer. Que quizás siendo este hombre judío, cuando él se recuperara, lo más probable es que lo iba a injuriar por su condición de samaritano. Quizás lo más probable es que lo hubiese maldecido por su condición de ser un ciudadano de Samaria. Pero vemos cómo hermanos, lo llevó en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Podemos ver claramente a manera de figura, hermano, que Cristo en su cuerpo mortal llevó nuestras cargas y llevó nuestras culpas y llevó nuestros pecados, y luego, sin conocernos y luego sin que nosotros lo amáramos, vendó nuestras heridas, esas heridas mortales que Satanás había dejado en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y nos llevó al mesón. Y el mesón representa en esta ocasión a la iglesia. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Cuando el Señor venga de regreso a esta tierra, esa obra que tú estás haciendo por aquel que se encuentra muerto en delitos y pecados, el Señor te lo va a pagar grandemente, porque no hay obra más grande en esta tierra que dar su vida por la de un amigo. Y el Señor dio la vida por nosotros, siendo nosotros enemigos de Él. Estábamos enemistados con el Señor porque estábamos muertos en delitos y pecados. Es allí, hermanos, donde esta enseñanza nos muestra que para Dios no hay nada imposible. El único método de salvación que Él ha establecido es a través del Evangelio. La palabra del Señor es clara y dice, el que en mí cree tiene vida eterna, mas el que no cree ya ha sido condenado. No es que el Señor quiera condenar al hombre, no es que el Señor quiera que el hombre se condene para siempre y se pierde. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Ahora, cuando el Señor comienza a designar toda esta enseñanza, a hablarles esta enseñanza, allá al final les hace, hermanos, esta pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel hombre humillado, y aquel hombre avergonzado, y aquel hombre, hermanos, que se le había descubierto su mala intención de querer solamente probar al maestro, le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo del camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. El Señor, hermanos, iba haciendo una obra grande por toda Judea, por toda Samaria, por Jericó y por todas aquellas aldeas.
El versículo que hoy, hermanos, hemos finalizado, o la porción que hoy hemos leído, nos deja ver claramente de que el propósito de Dios es levantar tu vida y no importa la condición. Quizás tú abandonaste la iglesia hace muchos años. Quizás tú caíste en una condición en la cual te enfermaste, en la cual nadie te visitó en un hospital, en la cual tus pastores te abandonaron, en las cuales caíste en una miseria tan grande económica y no viste una respuesta de ninguno de tus líderes. Pero yo quiero decirte algo esta noche. El Señor levanta tu vida y la levanta con poder y la levanta con gran gloria. El Señor quiere darte una oportunidad de salvación. Donde quiera que esta palabra esté llegando, yo quiero que recapacites en esta hora. Cuando la oyes tú una y otra vez, es Dios rogando a tu vida que vuelvas. Es Dios rogando a tu vida que tomes en cuenta que el tiempo está cerca. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amigo, si tú nunca has recibido al Señor, si tú eres alguien que tiene años de venir escuchando enseñanzas, quiero decirte algo. Si tú nunca le abres tu corazón al Señor, el Señor no entrará a la fuerza en tu corazón. Abre hoy tu corazón, abre hoy tu mente y comienza a recibir esta palabra de bendición. Esta palabra que transformará tu vida, esta palabra que te catapultará a un nivel de vida del cual Dios quiere llenarte de gloria, de misericordia, quiere exaltarte. Yo quiero hacer una oración por tu vida, amigo, hermano. Si esta palabra ha tocado tu corazón, recapacita. Señor Jesús, gracias, porque siendo un vil pecador, tú te has manifestado a mi vida, Señor. Porque siendo un vil pecador te he rechazado una y otra vez. Cuántas veces tú has tocado a la puerta de mi corazón, cuántas veces tú me has seducido al arrepentimiento, yo me he endurecido más, me he apartado de más. Y aún sabiendo mi condición, Señor, y aún sabiendo mi situación de muerte, de pecado, y aún sabiendo mi condición de enfermedad, no he podido, Señor, salir de esto. Quiero decirte, amigo, hermano, el Señor no es una religión. El Señor es poder y su palabra tiene poder. Señor, gracias por aquellos que esta noche, Señor, han recapacitado en esta palabra y están dispuestos a recibir tu perdón. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si tienes un propósito para mí, sálvame, Señor. Sálvame, Padre. Entra en mi vida, toma control de mi alma, de mi espíritu, porque yo humanamente no puedo, Señor, porque yo humanamente, Señor, ya intenté muchas veces y fue en vano. Padre, gracias. En tus manos abandono, Señor, la vida de todos aquellos que esta noche, Señor, han recapacitado a través de tu palabra. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre.